Saludos a todos los espectadores de este video. Mi nombre es Jesús Diego Cañas Vega. Actualmente estoy cursando la carrera de Políticas Públicas en el trimestre número 9 y en este video voy a presentar una serie de preguntas y respuestas que van acorde al desarrollo de la unidad número 1. Esta es Desarrollo y Bienestar en el marco de la globalización. Esta materia se imparte por el doctor profesor Carlos Ricardo Aguilar Astorga. En consiguiente, recitaré la primera pregunta. A tu entender, ¿en qué se diferencia una política pública de una política gubernamental y de una política de Estado? Bueno, una política pública yo la entiendo como un proyecto gubernamental cuya intención es intervenir en el desarrollo de un problema público. Esto por medio del diseño de instrucciones y de acciones orientadas a mejorar el estatus de vida de un sector de la población por medio de una ayuda. Puede ser monetaria o puede ser en especie como algún producto. A diferencia de la política pública, que notoriamente está encaminada al sector público, a lo público como tal, bueno, una política gubernamental se crea a partir de mejorar el aparato burocrático de un Estado. Esta breve diferencia o esta breve definición nos ayuda a dilucidar los campos de la política, sea afuera en lo público o sea dentro de como una política orientada a mejorar la administración pública en términos más específicos. Bueno, un ejemplo para poder entender la política de gobierno puedo citar eh, la obligatoriedad del servicio profesional de carrera que se suscitó dentro del periodo de alternancia política. Esto es del 2000 al 2012, a cargo de una administración pública por parte del Partido Acción Nacional. Uno de los propósitos del plan de desarrollo de ambos sexenios era hacer más eficiente la administración pública a nivel federal y por ende en los demás órdenes de gobierno. Por lo tanto, escoger perfiles por medio de un examen o de currículum era un requisito sumamente elemental para poder hacer más eficiente la toma de decisiones y de alguna manera hacer más eficiente la administración pública de un país. Esta obligatoriedad del servicio profesional de carrera se puede entender como una política gubernamental que ocurre dentro de lo político, dentro del aparato administrativo o como tal, y como se mencionó en un principio, dentro de la burocracia de un Estado. Muy bien. em, la política de Estado. Esta, siguiendo la tesitura de la política en acción, se debe entender como una política de mayor envergadura, de mayor tamaño. Un ejemplo de ello, para entender una política de Estado en el ámbito nacional, sería la creación de la Guardia Nacional. Es decir, asuntos como la seguridad pública no se pueden dejar en manos del consenso de lo público o de la opinión pública en específico, sino que se deben de dejar en manos de las autoridades que representan al Estado propiamente por medio de una decisión más estructurada en cómo preservar la seguridad ante un fenómeno sociopolítico como es el aumento de la violencia, el aumento de la inseguridad. Mm, Me atrevo a citar un ejemplo del exterior, del extranjero, para entender un poco más la política de Estado y me atrevería a decir que el Brexit, en el caso del Reino Unido, es un ejemplo de una política de Estado. El Reino Unido se ve obligado a cambiar ciertas políticas y cierto comportamiento económico para poder salir del proyecto de la Unión Europea. Esto quiere decir que de alguna manera se puede reflejar en que la ciudadanía que reside en los países miembros de la Unión Europea ahora necesitarán un pasaporte para ingresar al Reino Unido y viceversa. Del mismo modo, algunos programas públicos de la Unión Europea que se reflejaban en la ciudadanía del Reino Unido ahora tendrán que ser reemplazados por políticas públicas que puedan llenar esos huecos de Estado o huecos de intervención que de alguna manera suplían la intervención de un supraestado o de un orden estatal más grande como era el de la Unión Europea, ahora por un ámbito más, digamos, regional o federal, que sería el gobierno del Reino Unido. Muy bien, he terminado con la primera pregunta. La segunda dice, a tu entender, ¿cuál es la diferencia entre planear, programar y presupuestar? Menciona dos ejemplos, uno en la vida cotidiana
y otro de algún programa social. Bueno, desde mi punto de vista, estos tres estadios, llamémosle, se encuentran dentro de la planeación o el diseño de una política pública, dentro del diseño de una política pública, de mejor manera. La planeación en la vida cotidiana, en un caso muy particular como el mío, pues es establecer planes para desarrollar actividades con la intención de que éstas sean lo más preciso posible. Y de alguna manera también se toman en cuenta pues algunas situaciones que podrían agravar el desarrollo de ese plan. Del mismo modo, para un programa social, yo entiendo que la planeación sería llevar o realizar criterios de planeación o instrucciones para que el gobierno focalice la atención a un problema público o bien pueda llevar de mejor manera la incidencia en lo público, ya sea por un plan que comúnmente se conoce como un programa público. Para dilucidar esto, vaya, de alguna manera, la planeación sirve para que la política en sí misma o el programa identifique cuáles son sus poblaciones objetivo, cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones y que de alguna manera ayuden a focalizar aún más la intención que tiene el gobierno en intervenir. La programación y la presupuestación me atrevo a integrarlas en una sola parte, en una sola definición, ya que, bueno, en primer lugar, la programación en la vida cotidiana, pues es comprobar si el plan que yo tenía en un principio, pues se puede realizar o en términos fácticos se puede llevar a cabo. Es decir, conocer mis limitaciones y conocer los recursos específicamente con los que yo cuento para saber si puedo cumplir esas tareas, esos proyectos, esos objetivos que me he propuesto dentro de la planeación. Por lo tanto, la programación y presupuestación van muy de la mano, ahora bien, en el ámbito político, porque ahora se pretende conocer cuáles son los alcances, las limitaciones y muy importante el presupuesto con el cual se va a llevar a cabo el programa. Bueno, de alguna manera, el ejemplo que quiero introducir en esta pregunta es específicamente una experiencia previa del trimestre número 8 que es evaluación de políticas públicas, en donde el equipo evaluador, mi equipo evaluador, eh, hizo una evaluación de impacto, perdón, una evaluación de resultados al programa Prospera. Con la intención de saber si los objetivos que se plantearon en el diseño realmente se cumplieron en lo público y si estos sí también son atribuibles a los resultados que se encontraron por medio de un desarrollo estadístico, un desarrollo propiamente cuantitativo. Bueno, de alguna manera lo que se encuentra es que hay un diseño de una política pública bastante robusto, bastante estructurado y muy bien definido, pero que de alguna manera no tomaba en cuenta las limitaciones de las personas para conseguir las ayudas. Voy a ahondar más en este problema con la siguiente pregunta, ya que va muy correlacionada. Desde tu comprensión, ¿se cumple o no el ciclo de política pública en el ejemplo del programa de la pregunta anterior? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, como decía en anterioridad, sí se cumple el ciclo de política pública desde un acotamiento del problema público que se puede mostrar en la evaluación de resultados, como la que hizo este equipo evaluador, o una evaluación de impacto como la que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, todo este andamiaje teórico y práctico de evaluación solo mostró resultados, sí, en efecto positivos, pero muy poco significativos. Existe una variación porcentual de un año a otro del 1%, del 2% en términos positivos, pero que no representa un gran cambio en lo público. Es aquí en donde sí, en efecto, se comprueba que existe el ciclo de política pública desde la definición del problema, desde el diseño, desde las evaluaciones previas a la implementación propiamente, la evaluación en el transcurso, conocida como evaluación de comitante, o de alguna manera con una evaluación con un enfoque final, que es la de resultados o la de impacto, pero no se identifica que en realidad todos estos conocimientos hayan contribuido a mejorar la política. Al contrario, un marco histórico de este ejemplo es que esta política social de alguna manera solo evoluciona eh,
en diferentes sexenios y de alguna manera solo administra la pobreza, más no la combate. Mantiene el problema, pero no lo erradica. ¿Qué lo facilita? Bueno, pues a pesar de que es una política tan grande con tantos actores, algunos sí contribuyen con la proporción de la información. El sector salud, el sector laboral, el sector de educación contribuyen a alimentar este programa por medio de los indicadores proporcionando su información. ¿Qué es lo que lo imposibilita? Desde el punto de vista del equipo evaluador, se dedujo que a mayor número de actores hay menor consenso. Por lo tanto, no existe un padrón único de beneficiarios, no existe un único lugar, hablando en sentidos metafóricos, que reúna la información de la política pública. Por lo tanto, si se habla de un programa tan grande a nivel federal, hablaríamos de problemas tan grandes como es poder evaluarlo o poder ser específico en un término de evaluación. Mi última pregunta dice, pues generar una conclusión de las preguntas y bueno, de alguna manera estas preguntas a mí me hicieron recordar la importancia que tiene la política no solo en el ámbito público, sino como tal dentro de sí misma, que es en el ámbito gubernamental y en algunos aspectos que a la ciudadanía salen de las manos, como es una política de Estado, que son decisiones bastante fuertes que pueden afectar la vida de la ciudadanía, aunque no se puedan considerar como con esa importancia. Y de alguna manera, haciendo que el alumnado, yo como alumno, pueda ejemplificar estos problemas del ciclo de políticas públicas o de algunas interferencias externas en su implementación, pues es poder usar de alguna manera la importancia de la investigación, como es una evaluación que se hizo en el trimestre anterior para poder ejemplificar más esta carga teórica. Y bueno, como tal, esta es mi conclusión y espero haber sido claro con mis respuestas. Hasta luego.